Y si tienen sus Biblias, pueden seguirme o pueden ir a Romanos 12. Romanos 12. Vamos a leer todo el capítulo y vamos hoy a ver distintas cosas acerca de cómo debemos actuar como familia de la fe. La semana pasada estuvimos viendo lo de Marcos, la idea de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y eso tiene implicaciones para nuestra vida familiar o en familia de la iglesia. Corporalmente hablando, cómo debe funcionar la iglesia en vista de esa realidad. Cómo debemos ver unos al otros, cómo debemos tratar unos al otros. Al inicio quiero confesarles, esto es algo que durante la semana luché bastante. Ayer estaba orando y de verdad llorando sobre mis faltas en estas áreas. La realidad que siendo su pastor, uno de sus pastores, debo guiar en estas áreas, pero la lista es compleja. Lo que está pidiendo el Nuevo Testamento y lo que está pidiendo Pablo en Romanos 12 es algo radical hoy en día, porque tiene que ver con cómo debemos ver unos al otros en amor. Entonces, con eso en su mente, pongan atención a capítulo 12. Dice la palabra de Dios: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieran según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si él de profecía, úselo en proporción a la fe. Si él de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestro propio opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esto es la palabra de Dios. Oremos, familia. Padre Celestial, llegamos ante ti una vez más, reconociendo que en esta lista hay varias cosas a donde podemos mejorar, a donde nosotros podemos ver huecos en nuestras vidas, que nosotros podemos ver huecos en esta iglesia. Oh Dios, sabemos que no hay una iglesia perfecta, no hay una iglesia que es sin pecado, que no hay una iglesia que no falla en ciertas áreas. Pero oh Dios, queremos ser una iglesia que nos pone bajo tu palabra para ser cambiado a través de la palabra. Nosotros no hemos llegado hoy en día para pensar, entonces esto es solo para hacer el check de mi domingo y ya me voy haciendo lo que quiero. No, Dios, hemos llegado para aprender, para ser transformados a través de la palabra de Dios. Tu palabra, oh Dios, es perfecta. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos llama a obediencia. Ayúdanos, oh Dios, ver eso. Donde hemos fallado, ayúdanos a pedir perdón. Donde tenemos que mejorar, ayúdanos a seguir a Cristo y mejorar en esas áreas. Pero además de eso, Dios, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti en todo este aspecto. Que nosotros dependemos totalmente de ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Entonces, familia, Pablo, después de 11 capítulos de enseñarnos de la idea de la teología de la iglesia, ha llegado a mandatos, a ideas de, ok, ya ustedes tienen en orden lo que había dicho, ya tiene que responder. Y él empieza con la idea de cómo debe iniciar esta idea de responder. Es primeramente, versículo 1 y 2. Es por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Es responder con mi vida. La semana pasada lo que estábamos viendo es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Dios. Si usted quiere saber cómo podemos poner eso en una palabra simple, es esto: sacrificio vivo. Dar mi vida para la gloria de Dios. Es responder a su gracia y misericordia y vivir en luz de lo que Él ha hecho por mí. Pero a veces nosotros pensamos, ok, entonces yo quiero hacerlo, voy a hacerlo. ¿Cómo puede ser que yo puedo presentar mi vida como vida sacrificial? Y él dice en versículo 2, este culto racional es: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es abajo, poniéndonos abajo la palabra de Dios, siendo enseñado por la palabra, no por el mundo. Siendo ellos que quieren escuchar y entender lo que Dios quiere con nosotros, ver nuestra necesidad de entender las escrituras bien. Entonces, ¿cómo podemos juntar eso con la idea de ser discípulo de Cristo? Ser miembro de la iglesia. La siguiente semana vamos a empezar clases de membresía. Porque es tan importante formar parte de una iglesia, tomar votos, membresía, ser parte de la familia, el cuerpo de Cristo. Es que vivimos en un día, hoy en día, que es muy individualista. La iglesia existe para mí. Yo llego y pienso, hey,
¿Y qué voy a recibir hoy? ¿Y qué tiene el pastor para mí hoy? ¿Qué tienen los hermanos para saludarme y decir, ay, qué lindo se mira hoy? O saludarme o buscarme. Y todo eso tiene que ver ¿con quién? Con mí. El mundo quiere que nosotros pensamos que este mundo existe para nosotros. Mis deseos, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero conseguir, a donde yo quiero servir, a donde yo quiero ser aceptado, a donde yo voy a ser respetado, a donde yo puedo tener la atención de los demás. Pero es interesante cómo esto es enfocado unos en otros. Es enfocado en la idea que el mundo quiere que nosotros pensamos muy individualística en llegar aquí a la iglesia. Es para mí, para mí, para mí. A veces salimos es que ese gringo es difícil de entender. A ver, estos cantos, no me gustan estos cantos. No me gusta el sentarme, levantarme, sentarme, levantarme. A veces ese man ore tanto tiempo. Y esas cosas son enfocadas en mí mismo. ¿Cómo puedo servir a Aarón o servir a mí en llegar a la iglesia? Y mire qué es el opuesto que Pablo está diciendo. Que somos parte de una familia. Somos miembros unos de otros. Entonces, al iniciar esto, familia, tenemos que llegar y pensar, debemos llegar a la iglesia primeramente pensando que tenemos que tener nuestras mentes renovados a través de la palabra de Dios. Cambiar nuestra manera de pensar. Que la idea de llegar a la iglesia es servir unos a otros. Pero esto va a ser difícil. Cuando Pablo inicia en versículo 3 a decir cómo podemos actuar como miembros unos del otros, significa que nosotros vamos a vivir en relación, conociendo unos al otros. Pero ¿cuál es el problema con eso, familia? ¿Qué sucedió en Edén cuando el pecado entró? Dañó todas las relaciones. Relaciones con Dios y relaciones entre Adán y Eva. Entonces, al inicio tenemos que confesar algo. Ni uno de nosotros es buenísimo en las relaciones. Ni uno de nosotros lo hacemos perfectamente. Hasta que pensamos que lo hacemos bien. Y es lo demás que están fallando. Es que ese man nunca me llama y yo siempre estoy llamándole. Ese man nunca está poniendo atención en mí, pero yo siempre estoy pensando en ellos. Pensando que nosotros tenemos lo mejor de lo demás, pero debemos llegar y decir, desde la caída, esta idea de vivir en familia, vamos en contra de nuestra naturaleza. Nosotros, ¿qué sucedió en Edén? Cuando Adán y Eva falló, ¿cuál fue la primera cosa que hicieron? Se escondieron, ¿va? Uy, no quiero que Dios me conoce, ni que ella me conoce bien también. Es la idea de nuestro pecado nos hace escondernos. Entonces la idea es, nuestra naturaleza en una familia de fe va a ser llegar, sentarme, escuchar, levantarme y me voy. Porque no es molestia conocer a esos otros pecadores, ¿va? Entonces la idea es, debemos llegar pensando en la idea que necesitamos unos al otros y tenemos que luchar con ese deseo. El deseo de no pensar en lo demás. No pensar en la importancia de lo demás. Y es interesante que él dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación. La idea de Dios cuando ya hemos sido regenerados a través de Cristo Jesús está arreglando esa idea. Que poco a poco estamos tratando de amar unos a otros mejor. Y eso es la idea en este texto. ¿Cómo podemos ver
unos a otros en la iglesia como miembros de nosotros mismos. No como gente para aguantar. No como gente que nos frustra. No gente que son menos santificados que nosotros. No, es verlos como mis propios miembros de mi cuerpo. Pero el inicio de Pablo, normalmente a donde queremos ir nosotros es, ok, deme todos los mandatos, Aarón, pégame duro, yo voy a hacerlo. ¿Qué dice Pablo en versículo 3? Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dado, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe Dios ha distribuido a cada uno. Primeramente, ¿cómo vamos a lograr amar unos a los otros y pensar en otros más importante que nosotros mismos? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra que Pablo dice? Por gracia. Por gracia. Es Él dando esta gracia para pensar menos de Aarón y más de lo demás. Es basado en quién es este Dios. Si nosotros podemos hacerlo y pensar, yo voy a hacerlo, estamos fallando en a dónde debemos iniciar. Debemos iniciar con la gracia de Dios. Es algo que Él está dando a nosotros. Y esa gracia está ayudándonos a ver a nosotros en buena luz. ¿Va? Lo que hace la ley, lo que hace la gracia, al mismo tiempo nos enseña que nosotros no somos perfectos. Nos enseña que nosotros fallamos. Nos enseña que yo necesito a alguien más que me ama, que es Cristo. Entonces, el inicio de esta idea es tener en mi mente una buena vista de mí mismo. Y familia, eso es difícil. Porque normalmente nosotros veamos alrededor de nosotros y digamos que es que soy malo, pero no tan malo que ese man. Yo pudiera ser peor. Mire, yo estoy tranquilo, yo hago mi trabajo, hago todas mis cosas. Mire mi congreso yendo loco allá. No soy como ellos. Y nosotros hacemos comparación de lo demás. Hacemos comparación pensando que los otros hermanos tienen más pecados que nosotros. Pero la idea es por la gracia que hemos visto, hemos recibido, tenemos una buena manera de ver a nosotros mismos. No piensen más alto de sí que lo que debe pensar. No debe tener alta visión de nosotros mismos. Mire, el primer paso es pensar en mí menos que a otros. Es interesante, familia. Eso va en contra de lo que el mundo quiere que nosotros pensamos. No, eso es bueno. Usted está bien. No hay cuidado. Usted no es pecador. Tiene sus fallos, pero no debemos tener alta visión de nosotros mismos. Ustedes van a decir, ok, Aarón, entonces, pero son imágenes de Dios. Somos imágenes. Sí, somos, pero al mismo tiempo debemos confesar quién somos. Pecadores, y no debemos pensar, no, es que yo soy el mero acá. No. A ser miembro de la iglesia es reconocer que he sido parte de. Y eso es a donde va Pablo. Si nosotros pensamos bien en quién somos, pues, versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces es ver mi función y mi parte de ser parte de este cuerpo de la familia de fe. Entonces nosotros podemos decir, si yo agarro uno de ustedes y diga, venga, yo voy a cortar uno de sus deditos. Pero solo su pequeñito, no es algo tan importante, no lo usa. Es solo ahí para hacer ¿qué? Ayudarle un poquito. O su dedito aquí en su pie.
Y nadie lo vea porque ya tiene zapatos o a veces lo vea sandalias, no quiere ver míos se miran malos. Pero la idea es, nosotros pensamos, no, es un miembro no importante. Pero lo que Pablo está diciendo es que los miembros unos por los otros son importantes. Han sido dados dones para el bien de la iglesia. Dios está diciendo que todos nosotros, Pablo está enseñándonos que todos nosotros tenemos importancia en la iglesia. Pero a veces tenemos esa tendencia de decir, pero yo no tengo algo para servir o dar a la iglesia. Yo no soy tan importante, solo soy un chihuín. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Pero escuchar los niños cantando me da alegría. La idea de que están alabando a Dios me ayuda. Niños, nosotros requeremos que ustedes están cantando y son parte de la iglesia. Gente que están a mayor edad, a veces gente dice, no, pero ya soy viejo, no tengo nada que puedo hacer. Pero puede llamar a gente y animarles. Puede ser gente que da ánimo a lo demás, llama a madres que están en el medio de ese tiempo de dificultad con niños pequeños y llamarles y decir, mire, yo sé que está en un tiempo difícil, pero estoy orando por vos. Eso es ser parte de la iglesia. Es amar unos a los otros. Es conocer que nosotros tenemos dones que son diferentes. Y mire, versículo 5 dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Y eso significa, familia, que dependemos unos de los otros. Que cuando alguien más, un miembro está en dolor, nosotros estamos reconociéndolo. Cuando un miembro está sufriendo, que nosotros estamos reconociéndolo. Si usted tiene una herida en su pierna y es grave y grande y hay un hueco en su pierna, usted no va a decir, estoy bien, voy a trabajo. No, usted va a ir directamente al médico y tenerlo tratado. ¿Por qué? Porque todo el resto del cuerpo, hasta su mente y su boca, están diciendo, hey, hay problema acá. Y tiene que ver conmigo. Es interesante, nosotros pensamos que no, esto no tiene que ver. Ellos viven su vida, yo vivo mi vida, voy a vivir en mi casa, en mi castillo, en mi lugar y ustedes en su lugar. Y tengo mi internet, tengo mi Netflix, tengo mi vida propia y ustedes viven suyo y yo vivo mío. Y estamos bien. Pero esto está enseñando algo exactamente lo opuesto. Yo tengo que saber y conocer y buscar a lo demás. Poner atención a la membresía, al resto de la iglesia, unos con otros. ¿Cómo vamos, familia, en eso? ¿Cómo vamos en esa idea de tener cuidado unos con otros? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, conociendo problemas de otros, han llegado para visitarles? ¿Han llegado con comida para animarles? ¿Han llegado para orar unos con otros? ¿Han movido cosas en su calendario para buscar al cuerpo de Cristo? ¿Han tenido gente en su casa? Han tenido visitas y no han tenido esa tendencia de decir, pero nadie me invitó, como Rudy había mencionado hace poco. Nunca he sido invitado a una casa. Ellos nunca me invitaron, entonces yo no voy a invitar a ellos. No, la idea es exactamente lo opuesto. Es conociendo los dones unos a los otros, estamos usándolos. Interesante, familia, a dónde va Pablo. Mire, versículo 6 dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dado, ¿qué?
usémoslos. La tendencia, es algo que estoy aprendiendo, pero la tendencia en la iglesia hondureña es esperar hasta que tenemos puesto. O hasta que alguien nos dice, hey, puede ayudarme con eso. Hasta que estamos tocando atrás o ayudando en la puerta o guiando, buscando un puesto. Pero Pablo no está diciendo, no, hasta que el pastor dice, usted tiene este don, úsalo. No, él está diciendo, Dios ha dado dones a la iglesia, úsenlos. Mire, familia, requeremos unos al otros. Algunos de ustedes son buenísimos en animar unos al otros. Use ese don. Use la habilidad para llamar a un hermano o hermano en la fe y llamarles y animarles a ver a Cristo. Algunos de ustedes pongan bastante atención en nombres. Yo tengo que confesarle, me cuesta aprender nombres en inglés. Jamás en español a veces. Y es como estoy luchando en mi propio, es un hueco en mi vida, pero hay algunos de ustedes, alguien llega por la primera vez y ustedes ya captaron su nombre. Son dones, úselo en la iglesia. Cuando vean nueva gente, búsquenlos, saludarles. La idea es, familia, usar sus dones en la iglesia sin que alguien está pidiendo que lo hace. No tiene que tener un puesto. A veces nosotros tenemos esa tendencia de esperar. He tenido experiencias en matrimonios dando consejos que algunos van a decir, no, cuando él empieza a amarme, yo voy a empezar a amarle. No, las escrituras digan, hágalo. Es su responsabilidad. Hermana con su esposo y esposo con su esposa. Vamos a hablar de eso en la siguiente semana. En la familia de la fe es su responsabilidad como miembros de la iglesia amar unos al otros. Buscar lo demás. Ver cómo están. Ver cómo va la cosa en sus vidas. Entonces mi pregunta sería esto, familia. ¿Cómo va en usando sus dones en la iglesia? ¿Cómo va en la idea de servir unos al otros? ¿Cómo va la idea de solo hacerlo? Porque familia, a veces nosotros llegamos y tenemos maneras que queremos ser tratados. Pero no tratamos a nadie más en esa manera. Entonces mi pregunta, familia, no mi pregunta, mi deseo es que nosotros, viendo la manera que Cristo nos amó, que vivimos en luz de eso. Si veamos a Juan capítulo 13, dice, cuando ellos están ahí al momentos finales con Dios, Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El llamado de Cristo es, véame, sígueme, niéguese, toma su cruz y ama uno a los otros. Y el ejemplo es como Él amó a nosotros. Es interesante que eso es el base. Como Él nos amó, debemos amar unos a los otros. Y eso es la pregunta para hoy, familia. Si vamos a decir que somos discípulos, sigue en ese pasaje diciendo que en esto versículo 35, en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Esto tiene que ver con el testimonio de la iglesia, la manera que amamos, actuamos como familia, amamos unos al otros, le da testimonio a los demás. Pero si cuando gente nos pregunta, ¿dónde vas a la iglesia? Y a esa iglesia presbiteriana. ¿Y cómo está esa iglesia? Como los hermanos ahí son difíciles. El pastor es difícil.
Es difícil de entender, además predica por bastante tiempo, no puede pronunciar algunas palabras, lucha con el español y también además hay unos que me hacen esto y piden esto y es difícil. Eso va en contra de lo que la palabra dice. Va en contra, eso es Santiago 5:9. No debemos murmurar unos al otros. Es decir, que nosotros como iglesia debemos tener ese testimonio, que la gente vea cómo actuamos, cómo vivimos, cómo amamos unos al otros. Y eso es a dónde va Pablo en este texto. Él va a seguir con la idea de el amor sea sin hipocresía. El amor, en versículo 9, de lo que él está hablando, es este tipo de amor que Cristo estaba llamándonos a hacer. Sirviendo a Él, siguiendo a Él, amando unos a los otros. Pero ¿por qué dice Pablo, pero sin hipocresía? Y familia, eso es a donde quiero cuidar mis palabras, pero meter mi pata un poquito allá. Significa que esos dichosos cristianos que, hermano, Dios te le bendiga, eso no es amor. Solo los dichos para mostrar que, ¿cómo va todo? Todo bien. Pero no conocemos unos al otros. No conocemos lo que está pasando, ni estamos dando información unos al otros, actuando como familia. A veces guardamos que si la gente nos conoce va a pensar mal de nosotros, pero vivimos corandeo. La idea de ser familia es ya conocemos unos al otros y amamos, aunque sabemos lo que tienen en su vida. Es la manera que Cristo nos amó. Pero a veces tenemos esa tendencia que queremos iglesias que son bien limpias, que no tienen problemas, que no hay conflicto, que no hay problemas y actuamos que todo está normal. Eso es amor con hipocresía. Porque es un tipo de amor que está basado en la idea de guardar imágenes. Pero amor verdadera es amor que es basada en la verdad, y hipocresía va contra la verdad. Entonces a veces nosotros preguntamos uno al otro cómo está, y hasta que todo el mundo está cayendo alrededor de nuestras vidas decimos, bien, estoy bien. Mande, acaba de perder su trabajo, su niño está enfermo y todo está bien. Eso es amor con hipocresía. Debemos vivir en luz. El tipo de amor es mostrar lo que está sucediendo en nuestras vidas y no hablar en esas palabras falsos, pero de verdad conocer unos a otros sin hipocresía. Interés de verdad. Esto va a hacer sonar duro, familia, pero mejor no me pregunta cómo estoy si no tenés interés en la respuesta. Si usted solo está haciendo el show de, hey, ¿cómo vas? Este man va a darme un discurso largo en decirme cómo está. Y no hay interés en lo que él va a decir. Eso es amor con hipocresía. Porque no es amor verdadero. Una familia de fe debe tener esa idea de amor unos por otros. Y familia, eso es tan importante que lo que voy a hacer es voy a pararme acá, poner algunas aplicaciones y voy a decir esto. Hoy en la noche vamos a pasar todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, viendo los tiempos cuando dice la palabra unos al otros. Porque familia, esto tiene que ver, gente llegue y digan,
quiero ser miembro de la iglesia y piensa que es ser parte de un club social. Soy miembro de esa iglesia. ¿Y eso qué significa? Voy a la iglesia el domingo. ¿Y qué más? No, solo voy los domingos en la mañana, ni en la noche, ni voy a oración, ni llamo a los hermanos. A veces ni conozco sus nombres. Pero debemos, familia, empezar a actuar como familia. Y eso es a donde hoy por la noche yo quiero invitarles a regresar a las 5:30. Y vamos, y quiero animarles a llegar, porque vamos muy a la aplicación. ¿Cómo debemos actuar como familia? Amando unos a los otros. ¿Qué significa esta idea? Cuando dice en versículo 10, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. ¿Qué significa eso? Cuando Santiago tiene ciertas cosas de decir, Primero de Corintios tiene ciertas cosas de decir, Juan tiene cosas de decir, Pedro tiene cosas de decir. Josué y yo estábamos hablando de esto hoy en la mañana, que él estaba dando un campamento acerca de amar unos a los otros. Y él dio como 3, 4 pláticas solo en ver esa idea. Entonces, a veces podemos cubrir 12 semanas e enfocarnos en la idea de cómo debemos actuar en familia, amando unos a los otros. Pero en vez de darles unos 45 más minutos de esta idea, voy a pararme así aquí y preguntarles. Cuando ustedes lleguen a la iglesia, ¿cómo están llegando? ¿Para servir o para ser servido? ¿Para dar honor y amor a los demás? ¿O ver cómo los demás pueden amarme? ¿Están llegando con la idea que esto es mi familia de la fe y voy a cuidarles? ¿Están notando cuando gente es tan triste? ¿Están notando cuando gente es tan alegre? ¿Están notando cuando gente está pasando por tiempos difíciles? Como familia, si usted es miembro de esta iglesia, ¿usted está notando eso? ¿Están notando la necesidad de amar unos a los otros? Mire, en respuesta a esto, no estoy pidiendo que nos quedamos por 2 horas tratando de ser buena gente entre nosotros. Ok, nos regañó, entonces vamos a quedarnos hasta las 3 de la tarde para mostrar que amamos uno al otro. No. Es en vida diaria. Es lo que vamos a ver hoy en la noche. Es la manera de hacerlo como un hábito. Y la manera de hacerlo es como a veces nosotros, ustedes pueden ver que yo no lo hago, pero gente que van al gimnasio, van y empiezan a usar esos músculos. El músculo de amar uno de otros debe ser algo que estamos usando regularmente. No debe ser domingo por domingo. Debe ser durante la semana. Tenemos gente en la iglesia que dicen, me siento bien solo, pero ¿has llamado a alguien? Puede ser que esa otra hermana o otro hermano está en su casa diciendo, pucha, yo quiero que alguien me llama. Y usted está en su casa diciendo, pucha, yo quiero que alguien me llama. Qué bueno, aquí están los números. Llaman uno al otro. Muestra amor. Pero cuando nosotros no valoramos los dones que tenemos entre la iglesia, pensamos y estamos robando de lo bonito que es ser la iglesia. Y es en amor. No es por lo que puedo recibir. No es. Y eso vamos a ver en versículo 16 la idea de, este man puede servirme. O esta mujer puede darme unos contactos. No. Es por ser cristiano y parte de la familia de fe que amamos uno al otro. ¿Cómo vamos, familia? Algunos de nosotros confesamos de estar muy cansados o muy cargados. Pero voy a poner una pregunta y usarlo para animarnos hoy por la noche. Si tuviéramos chance para seguirnos, a tener a alguien siguiéndonos esta semana,
¿Podríamos encontrar unas 2 horas a donde podemos estar amando unos a otros? ¿O estamos tan cargados que no tenemos tiempo para llamar unos a otros, visitar unos a otros? No, es que gente dice, no, es que no tengo tiempo para eso. Pero tenemos tiempo para un montón de otras cosas. Y ser parte de una familia de fe significa que va a costarnos algo. Eso es lo que vamos a ver hoy en la noche. Estaba hablando con Ariel acerca de esto. Amarnos unos a otros va a costarnos 2 cosas y a veces los 2. Tiempo y dinero. Pero todo lo que tenés de tiempo y dinero ha sido dado de Dios para servir a la familia de fe, para amar unos a los otros. No es suyo. Mi casa no es mío. No es para hacer capullo en mi casa y esconderme. No, yo y mi casa. No. Es para abrir las puertas y amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso da testimonio a Cristo. Entonces, familia, tengo que confesarles, yo fallo en esto. Yo quiero mejorar en esto. Yo puedo confesarles por mi propio pecado. Hay domingos que me quedo acá por mi español. Estoy cansado de hablar en español. No puedo expresarme como quiero. Pero eso es amar a Aarón. Es amar a Aarón. No amar a ustedes. Aislarme por mí mismo para protegerme no es bíblico. Es exactamente el opuesto. Tenemos que arriesgarnos como Cristo vino y murió por nosotros, amándonos tan a esa manera para mostrar su amor para nosotros en la manera que nosotros debemos actuar como familia. Hasta que a algunos nos cuesta hablar más que a otros, pero eso no importa. Es lo que mencionó Rudy hoy. Debemos amar unos a los otros porque somos parte de la familia de fe. Hay nuevas caras aquí en la iglesia. Debe ser nuestra lucha que ellos no salgan de esta iglesia sin recibir a alguien diciendo, hey, qué bueno tenerle en la iglesia. Si alguien llegue y puede salir de esta iglesia y no tener ni una persona, reconocerle, estamos fallando, familia. Esa persona, no, yo fui a esa iglesia y ni me saludaron. Ni una persona. No usa nuestros dones. Amamos unos a los otros. Familia, yo quiero mostrar esa idea que yo puedo mejorar en esto. No es su pastor aquí parado diciendo, esto es lo que yo hago, sígueme, haga esto. No. Es un pecador diciendo, yo fallo en estas cosas, en ser un buen miembro de esta congregación, en amarles bien. Pero yo necesito ustedes, nosotros necesitamos unos a los otros. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la noche. Cómo debemos animar unos a los otros, exhortando unos a los otros, dando ánimo uno al otro, amando uno al otro, reconociendo uno al otro. La palabra es, de verdad, vamos a ver hoy en la noche, estudiando unos al otros. Y voy a cerrar con esto. Nosotros somos gente que estamos sacando nuestra maestría en el estudio de lo demás de la iglesia. O solo buscando lo mejor para nosotros. Hemos sido llamados para ser parte. Y vamos a ver la aplicación hoy en la noche. Les invito a llegar. No diga, él nos regañó hoy en la mañana, no quiero el siguiente paso en la noche. Por favor, vengan. Porque es la palabra de Dios instruyéndonos cómo amamos unos a los otros para la gloria de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, confesamos que nosotros fallamos en estas áreas. Puede ser que hoy, durante la prédica, podemos ver huecos en nuestras vidas. Puede ser que nosotros podemos
sentirnos regañados o convicción. Oh Dios, si esa convicción es verdadera, ayúdanos a arrepentirnos. Si hemos visto pecado en nuestras vidas, ayúdanos a buscar perdón. Pero al mismo tiempo, Dios, a través de su gracia, ayúdanos a amar unos a los otros. Ayúdanos a ser gente que apuntan unos a los otros a ti, oh Dios. Ayúdanos a ser gente que pensamos primero en ti, segundo en nuestro prójimo y últimamente en nosotros mismos. Ayúdanos a poner el orden correcto de lo que debemos, en la manera de lo que debemos actuar en la iglesia. Oh Dios, perdónanos por servir por el deseo para ser visto. Perdónanos por pensar a veces que la iglesia existe para mí o para que gente ponga atención a mí. Oh Dios, ayúdanos a ver que esto es tu iglesia y Cristo Jesús es la cabeza de esta iglesia. Y tú eres el que merece toda la gloria. Oh Dios, ayúdanos a ver cómo podemos amar unos a los otros. No para que nosotros podamos decir, check, ya lo hicimos. No, para que podamos ver nuestra necesidad de unos a los otros. Que no seamos completos sin los demás. Que requeremos el mano y brazo y hombro y cabeza y pierna y pie de esta iglesia. Para que podamos glorificar a tu nombre. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.